Muy buenas noches a toda la audiencia. Para la Sociedad Venezolana de Cardiología es un motivo de gran satisfacción, un privilegio y un honor continuar con este curso de cardiología intervencionista estructural que nos brinda la Sociedad Igor Palacios para la Sociedad Venezolana de Cardiología. Como ya saben los que han podido oír las otras clases, estas clases son dictadas por miembros de la Sociedad Igor Palacios, expertos en el área de cardiología intervencionista estructural. Esta va a ser nuestra quinta clase. La primera clase la dio el doctor Pedro Moreno. Después el propio doctor Igor Palacio dio una clase también, el doctor José Francisco Condado, el doctor Roberto Cuedo. Y hoy tenemos el placer de tener entre nosotros al doctor Ignacio Inglesis, cardiólogo venezolano, que es una gran figura de la de la cardiología en los Estados Unidos, específicamente en el Mass General Hospital, y quien va a darnos la clase de la noche de hoy. Sin más preámbulos, muchas gracias, doctor Inglesis, por acompañarnos. Voy a dejarle la palabra al doctor Bartolomé Finisola Flores para que haga la presentación de la clase de esta noche. Buenas noches, es un gusto recibirlos nuevamente en esta actividad mensual que hemos desarrollado con la Sociedad Venezolana de Cardiología y la Sociedad Igor Palacio en el primer curso de intervencionismo estructural que lleva el nombre del doctor. El día de hoy, bueno, estamos muy contentos de que el doctor Ignacio Inglesi, quien es médico venezolano, y no solamente médico venezolano, sino uno de los principales entusiastas de desarrollar el intervencionismo estructural en Venezuela, quien han ofrecido toda su colaboración. Obviamente su currículum habla por sí solo. El doctor Ignacio Inglesi es médico formado en Venezuela y luego de ello desarrolló su carrera en cardiología, intervencionismo y en el área estructural en la ciudad de Boston. Él es cardiólogo intervencionista y profesor de Harvard Medical School y además de eso es director del programa de intervencionismo estructural de el Massachusetts General Hospital, que conocemos como Mass General. Por lo tanto, pues es una autoridad en el tema y hoy va a compartir con nosotros el tópico del intervencionismo mitral. Bueno, Adelante, doctor. buenas noches. Ante todo, agradezco la muy gentil presentación de parte de Leodoro y Bartolomé. Para mí es un gran placer estar con ustedes esta noche y ah, no quisiera agregar a mi presentación el hecho que soy egresado de la Universidad de los Andes en el año 1990 y hice posgrado de cardiología también en el Hospital Universitario de los Andes. Y estos dos títulos los llevo conmigo con mucho orgullo y para mí siempre ha sido un compromiso que no olvido el llevar en alto la medicina y la cardiología venezolana y en particular de mi alma mater, la Universidad de los Andes. Hoy les voy a dar una presentación acerca de las terapias por catéter para la enfermedad valvular mitral y quiero comenzar para darles una idea de cuál es la importancia del problema, porque aquí como vemos en esta lámina, demuestra la incidencia, o mejor dicho, la prevalencia de la enfermedad valvular en la población de Estados Unidos representada en décadas de la vida. Y como se ve en esta gráfica, la enfermedad valvular comienza a ser un problema aproximadamente en la quinta a sexta década de la vida. Y a partir de ese momento hay un incremento bastante importante de la prevalencia de enfermedades valvulares. Y siempre cuando se piensa en enfermedad valvular, nuestra primera
la primera impresión que se forma en la mente es la enfermedad valvular aórtica, que como vemos acá es obviamente bastante prevalente en pacientes llegando a la edad de 75 años, pero en realidad la enfermedad valvular mitral es aún más prevalente que la enfermedad aórtica, casi triplicando su incidencia en pacientes a la edad de 75 años. De manera que aproximadamente un 10% de todos los pacientes que llegan a esta edad tienen enfermedad valvular, y la enfermedad mitral es aún más prevalente que la aórtica. Les comentaré en esta presentación o discutiremos la estenosis mitral y la insuficiencia mitral en ambas patologías. Describiremos la anatomía patológica, el diagnóstico y las modalidades de tratamiento percutáneo. Comencemos a hablar de la estenosis mitral. Ya por todos ustedes es conocido la enfermedad valvular reumática, que se caracteriza por un engrosamiento y eventual calcificación de las valvas de la válvula mitral, aunado a la fusión de las comisuras y el engrosamiento del aparato subvalvular. Pero más recientemente, la estenosis aórtica ha cambiado en su fenotipo y ya vemos con más frecuencia lo que se llama la enfermedad mitral calcificada o la calcificación del anillo mitral. Como vemos en esta diapositiva, esta patología se caracteriza por calcificaciones que comienzan en el anillo y eventualmente invaden las valvas de la válvula mitral, convirtiendo a esta válvula en una estructura rígida, y se presenta a los pacientes con predominio de estenosis mitral, aunque también pueden tener grados variables de insuficiencia mitral coexistente. ¿Qué terapias existen para la patología de estenosis mitral? Bueno, la terapia clásica que hemos tenido en nuestras manos por más de 3 décadas es la valvuloplastia mitral, y me permito, no sé si Igor está hoy en este Zoom, pero el doctor Palacios, quien ustedes ya tuvieron la oportunidad de escucharlo, fue un pionero muy importante en el desarrollo de esta técnica, y la mayor parte del conocimiento que tenemos acerca de los resultados de la valvuloplastia mitral vienen de trabajos hechos durante toda su carrera por el doctor Palacios. Existen varias modalidades de dilatación valvular mitral, pero la que más aceptación tiene a nivel mundial es la terapia con balón del doctor Inoue. La técnica del balón Inoue es, o sea, a través de una punción transectal se avanza un balón hacia el ventrículo izquierdo, el cual se infla dependiendo del volumen que se le aplica al balón. El diámetro del balón termina siendo diferente, y esta dilatación se hace en posición mitral, como lo vemos tanto en fluoroscopia y aquí en el borde inferior en ecocardiografía. Y esta dilatación, pues el objetivo es eliminar la fusión de las comisuras y dilatar eventualmente la válvula. Ahora, en cuanto a las posibilidades de éxito de esta técnica, existe un score de clasificación que fue también desarrollado por el doctor Palacios, en el cual se evalúan 4 parámetros de la válvula mitral y se le da un score a cada uno de estos parámetros de 0 a 4. Los factores que se evalúan son la rigidez de las valvas, el engrosamiento de las válvulas, la calcificación y el grado de compromiso subamitral. El score puede ser desde 0, en el cual los pacientes tienen una válvula completamente normal, a un score de 16, en el cual está severamente afectada la válvula, tanto por engrosamiento, rigidez, calcificación y grado de compromiso subvalvular. Aquí vemos un ejemplo de una válvula con un eco score bajo. El eco score bajo se define como aquel score de 8 o menos. Y como ustedes ven en esta lámina, se ve una válvula mitral que todavía tiene flexible, que no está muy engrosada, que no tiene mucho calcio y que tiene un grado de enfermedad valvular bastante leve. De manera que esta es una válvula de bajo score.
comparado a una válvula ya de alto score de 9, como vemos en esta lámina inferior derecha. Esta válvula está más engrosada, tiene una movilidad más limitada y con un compromiso subvalvular más importante. Ahora, ¿por qué es importante este score? Porque es lo que permite el predecir qué tan exitosa será la valvuloplastia mitral. Aquí, como ustedes ven, se compara el eco score en el eje de las X desde un valor de 4 a 12 y en la gráfica amarilla se ve el porcentaje de éxito de la valvuloplastia dependiendo de cada eco score. Y como vemos, existe alrededor del número 8 es donde se dividen aquellos pacientes que van a tener una valvuloplastia más exitosa, como serían aquellos pacientes de un score menos de 8. Vemos como el éxito de la valvuloplastia en general hasta alrededor de un 75 hasta un 90%, comparado a aquellos pacientes con un eco score de más de 8, en los cuales se ve que la tasa de éxito comienza a disminuir significativamente hasta siendo tan bajo como un 36% en eco score de 12. De manera que a modo grosso, un eco score de 8 o menos se considera favorable para una valvuloplastia mitral. También hemos encontrado que este eco score no solo predice el éxito inmediato, sino también cuál va a ser la sobrevida de los pacientes a largo plazo en cuanto a los resultados de la valvuloplastia. Aquí vemos cómo cuando se observa o se estudia la sobrevida a largo plazo con un seguimiento de hasta 180 meses, vemos como aquellos pacientes con un eco score de más de 8 tienen una menor sobrevida, aproximadamente de un 60% a partir de 5 a 6 años, comparado con eco score de menos de 8 que tiene una sobrevida muy buena, aproximadamente de un 8%. Esto también se ha asociado no solo a la sobrevida, sino al porcentaje de sobrevida libre de eventos. Y vemos cómo también aquellos pacientes con un eco score más bajo tienen una sobrevida libre de eventos más alta, casi de un 60% a los 80 meses, comparado a un eco score de más de 8, en el cual la sobrevida libre de eventos disminuye rápidamente. También esta lámina es importante para entender de que a largo plazo, cuando se habla ya de 15, 20 años después de una valvuloplastia, aún siendo exitosa inicialmente, la gran mayoría de estos pacientes, si logran sobrevivir, van a requerir en algún momento un reemplazo valvular mitral, porque la valvuloplastia realmente no restablece la función de la válvula a su normalidad, sino que se puede pensar como un procedimiento paliativo que en el mejor de los casos permite retardar el eventual reemplazo valvular mitral que va a ser inevitable en estos pacientes a largo plazo. Ahora, pasemos a hablar de lo que es la estenosis mitral calcificada y también el problema de la degeneración de las válvulas bioprotésicas en posición mitral. Ya les comentaba que pacientes con estenosis mitral calcificada o válvulas degeneradas no son en realidad candidatos para valvuloplastia y aún el otro hecho importante de esta población es que muchas veces tienen un riesgo quirúrgico elevado, porque la gran mayoría son pacientes ya de edad avanzada y a muchos de ellos ya se les ha hecho una cirugía previa con una bioprotésica, de manera que de entrada tienen un riesgo quirúrgico elevado y muchos de ellos el riesgo es prohibitivo. De manera que esto ha llevado al desarrollo de un nuevo campo en la terapia percutánea que se llama el reemplazo de la válvula mitral con plataformas de TAVR, en especial la válvula SAPIEN de la Edwards ha sido estudiada extensamente en esta situación y esta terapia está emergiendo como una terapia alternativa para estos pacientes. Las poblaciones en las cuales se puede hacer este procedimiento son 4. Tenemos aquellos pacientes a los que se le hace un reemplazo con SAPIEN en válvulas bioprotésicas degeneradas. Este grupo se llama
válvula en válvula. Tenemos aquellos pacientes que tienen una falla de anillos mitrales quirúrgicos, y aquí estaríamos hablando de una válvula en anillo. Tenemos la población de enfermedad calcífica mitral nativa, es decir, que no ha sido operada. En este caso hablaríamos de válvula en calcificación anular. Y finalmente tenemos una población ya de un desarrollo más reciente, que es la implantación por catéteres de una válvula protésica en aquellas situaciones en donde no existe calcio en el anillo ni una prótesis previa. Estaríamos hablando de las nuevas plataformas de reemplazo valvular percutáneo mitral. Esta es muy bien conocida por ustedes ya, la válvula SEPIEN de la Edwards, que se está comenzando pues a colocar en enfermedad en posición mitral. Este procedimiento es hecho en forma transectal y la válvula se coloca en una forma invertida comparada a la posición aórtica, de manera que la válvula abre de aurícula a ventrículo. Y como vemos en esta lámina, esta válvula va a estar ocupando un espacio en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y de hecho, esta es la limitación más importante de esta técnica, y es el hecho de que estas válvulas pueden producir obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se produce esta obstrucción? En primer lugar, tenemos el desplazamiento de la valva anterior, de la válvula mitral, en contra del septum, de manera que al usted poner un stent dentro de la válvula mitral, la valva anterior se empuja hacia el septum, y esto es lo que en la mayor parte de los casos causa la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se estima que casi el 50% de los pacientes a quienes se les propone esta terapia no van a ser candidatos debido al alto riesgo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y el hecho es que cuando ocurre, esto es un problema bastante serio, porque las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo son muy difíciles de manejar y en muchos de los casos llevan a la muerte. De manera que tenemos que tomar muy en cuenta y ser muy diligentes en cuanto a la evaluación de estos pacientes antes de poder decidir si son candidatos para terapia. Ahora, ¿qué procedimientos existen para poder prevenir esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Los procedimientos se han dividido en dos grupos. Tenemos un procedimiento que trata de adelgazar el septum interventricular, bien sea por la inyección de alcohol en las ramas sectales de la descendente anterior, causando lo que se ha denominado un infarto controlado. Al infartarse el septum, se adelgaza, y eso puede aumentar el área del tracto de salida y disminuir el riesgo de obstrucción. Más recientemente se están comenzando a utilizar catéteres de radiofrecuencia para hacer lo que se ha llamado una ablación del septum. Estos son catéteres que se han incorporado de la experiencia de la electrofisiología, y ya hemos hecho algunos casos que han sido exitosos. Básicamente se colocan el catéter en contacto con el septum y se activa la radiofrecuencia para causar destrucción de la misma manera, una destrucción controlada o adelgazamiento controlado del septum. Hay otro grupo de terapias que ya no estaríamos interviniendo en el septum, sino en la valva anterior de la válvula mitral. Y lo que se ha usado últimamente, bien sea una aproximación híbrida quirúrgica y por catéter, en la cual el cirujano entra en bomba, abre la pared posterior de la aurícula izquierda y reseca quirúrgicamente la valva anterior de la válvula mitral. Luego se coloca una válvula SEPIEN por expansión de balón, la cual se sutura con 4 suturas en el anillo. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿en qué difiere esto de un reemplazo valvular mitral tradicional? Bueno, la diferencia es que al utilizar una válvula SEPIEN no es necesario eliminar todo el calcio que existe en el anillo, y no es necesario suturar la válvula alrededor del anillo, como es el caso de un reemplazo quirúrgico, ya que la válvula se expande
y entra en contacto con el calcio. De hecho, es necesario que haya calcio en el anillo para que la válvula se ancle, de manera que se evita la decalcificación del anillo, que es, en la opinión de los cirujanos, la parte más difícil de hacer un reemplazo valvular mitral. El hecho de que se reseca la valva anterior, pues elimina el riesgo de obstrucción del tracto de salida. También existe una aproximación totalmente percutánea para lacerar la valva anterior de la válvula mitral con la aplicación de unas guías que a través de electrofulguración, esta guía luego logra perforar la valva anterior y luego lacera la valva anterior tomando una configuración en V. Cuando la valva anterior se hace una V, usted puede colocar una válvula adentro y hay espacio porque los dos componentes de la valva, después de la laceración, se expanden. Ya les mostraré un caso para que se entienda mejor esta técnica. Aquí vemos un caso que les quería presentar de nuestra experiencia. Ah, por alguna razón no me está... espera un segundito. Aquí está la tomografía. Bueno, siempre que nos llega un paciente con esta patología, calcificación mitral, lo primero que hay que hacer es una tomografía. Como ustedes ven aquí, en este caso, la tomografía se permite colocar una válvula virtual y medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo alrededor de esta válvula y lograr predecir cuál es el riesgo de una obstrucción del tracto de salida si se colocara una válvula SEPI. A medida, en manera general, cualquier tracto de salida que mida menos de 200 milímetros cuadrados se considera como de alto riesgo para obstrucción y en estos pacientes pues es necesario hacer las medidas que les comentaba para reducir el riesgo de obstrucción del tracto de salida. Esta paciente también tenía estenosis aórtica, de manera que lo primero que se hizo en esta paciente fue colocarle una válvula Sepien, como vemos aquí en este cuadro, se coloca una válvula Sepien y luego regresamos como vemos aquí en el panel de la inferior, se regresó para hacer una ablación del septum con alcohol. Lo que ustedes ven aquí es un balón que está colocado a nivel septal. La primera septal se inyectó un cc de alcohol y se produjo un infarto septal que desgraciadamente no amplió el tracto de salida, pero no lo suficiente para facilitar la entrega de la válvula. De manera que como tercer procedimiento, lo que ustedes ven aquí es la laceración del tracto de la valva anterior. Esto es la aplicación de electricidad a través de una guaya que perfora la valva anterior de la mitral y básicamente la divide en dos secciones y permite pues el amplío del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y finalmente lo que se hizo es colocar una válvula Sepien dentro de este anillo calcificado, como ustedes ven en la charla, y les muestro el eco final, donde si usted ve que existe, aquí está la válvula TAVR, ven ustedes la válvula mitral aquí también, y cómo hay flujo a través del stent de la mitral, a través del tracto de salida, sin un nivel de obstrucción significativo. Ahora, estas técnicas suenan bastante interesantes y excitantes, pero en realidad lo que tenemos que entender es que la tasa de sobrevida de pacientes cuando se utilizan estas técnicas no es tan brillante, no es tan alentadora como uno esperaría, porque como vemos aquí tenemos la sobrevida a 4 años de los pacientes a quienes se les da este procedimiento y en la curva verde se ve la sobrevida de las válvulas en válvulas. Y esta sobrevida es muy buena, casi de un 90% a 4 años, pero la sobrevida de aquellos pacientes a los que se les hace la válvula en anillo o la válvula
en calcificación, la sobrevida cae rápidamente a un 40% a un lapso de 4 años. Esto lo que implica es que aquellos pacientes que presentan degeneración de la válvula mitral, bien sea por calcificación o por un anillo fallo, no solamente es la patología mitral lo que los afecta, sino que son en general pacientes de mayor edad, que tienen fragilidad, que tienen falla renal y una serie de factores médicos de comorbidades que afectan la sobrevida del paciente a pesar de que se le haya hecho un procedimiento exitoso en la válvula mitral. Ahora pasaremos en la segunda parte de mi conferencia a hablar de la insuficiencia mitral. Y cuando se habla de insuficiencia mitral, lo más importante para cualquier intervencionista o cirujano o ecocardiografista que se quiera dedicar a este mundo es que es de una prioridad crucial que entendamos bien cuáles son las causas de la insuficiencia mitral para poder seleccionar el procedimiento que va a ser más efectivo para el tratamiento. A diferencia de la estenosis aórtica, en el cual se le coloca una válvula y se resuelven todos los problemas, dependiendo de cuál es la causa de la estenosis, de la insuficiencia mitral, existen procedimientos que son especiales o que tienden a trabajar mejor para diferentes patologías. La causa de insuficiencia mitral, obviamente tenemos degeneraciones del aparato mitral, como sería el prolapso mitral. También tenemos problemas del ventrículo izquierdo, sobre todo en aquellos pacientes con cardiopatía tanto isquémica como idiopática, en el que se dilata el ventrículo y se comienza a dilatar el anillo y la válvula se hace insuficiente. Problemas de músculos papilares como la ruptura o disfunción isquémica. También tenemos problemas de las valvas per se, que pueden sufrir perforaciones por infección o prolapso. Y más recientemente se ha logrado describir una nueva causa de insuficiencia mitral que es la fibrilación auricular crónica, la cual conlleva una dilatación excesiva de la aurícula izquierda y consecuentemente se dilata también el anillo mitral, causando insuficiencia mitral. Esta patología se ha llamado insuficiencia funcional atrial o auricular, sería insuficiencia funcional auricular. Y como ya les decía, es causada por la dilatación de la aurícula izquierda a raíz de fibrilación auricular crónica. De paso que esto puede ser también causa de insuficiencia tricuspidia por el mismo mecanismo ocurriendo en el lado derecho del corazón. Sin embargo, para poder simplificar un poco mi conferencia, he decidido agrupar las diferentes causas de insuficiencia mitral en dos patologías. Una patología degenerativa, que como se muestra aquí, es el clásico, la enfermedad de prolapso mitral, y la patología funcional, que es cuando la estructura de la válvula se mantiene íntegra, pero el problema está dado bien sea a nivel ventricular o auricular. Y es importante esta diferencia porque cuando se habla de la insuficiencia primaria, el problema está en la válvula. Y como decía, la causa más frecuente es la degeneración mixomatosa. Es decir, que lo único que hace falta es arreglar la válvula porque en la gran mayoría de estos pacientes la función ventricular se mantiene. A diferencia de la insuficiencia mitral secundaria, que es un problema del ventrículo, como les decía, tanto isquémico o no isquémico, y el enfoque en este paciente no es solamente el tratar de mejorar la función valvular, sino que tenemos que enfocarnos también en el manejo de la disfunción ventricular, ya que en muchas ocasiones cuando se mejora la función ventricular por tratamiento contemporáneo de insuficiencia mitral, muchas veces la insuficiencia mitral mejora, e inclusive hemos tenido casos en que pasa de severa a leve, simplemente para colocando al paciente en una terapia de insuficiencia cardíaca adecuada. Ahora, ¿cuáles son las terapias o las opciones de terapia de reemplazo
o reparación mitral por catéter, le puedo decir de que hay aproximadamente 70 dispositivos que están siendo estudiados para el manejo de la insuficiencia mitral. La gran mayoría todavía está en fases precoces de tratamiento. Sin embargo, les voy a hablar hoy de los que ya han sido aprobados, que han tenido estudios de ya lleva estudios randomizados probando su efectividad y seguridad. Y entre esos tenemos la terapia de borde a borde, bien sea por el mitral clip o el Pascal, y les hablaré también del reemplazo valvular por catéter. Esta es la terapia de borde a borde o edge to edge, que básicamente consiste en llevar un dispositivo por manera transectal a la aurícula izquierda y de allí hacia la válvula mitral. Y lo que hace es aproximar los dos bordes, tanto de la valva anterior como de la valva posterior, utilizando un clip. Y al colocarse ese clip se disminuye pues el orificio de regurgitación, eventualmente dejando a la válvula como una válvula de doble orificio. Y disminuyendo pues el área de regurgitación y la insuficiencia mitral. Este dispositivo fue el primer dispositivo aprobado para el uso en patología mitral, el MitraClip de la Abbott, y ya tenemos, se crea o no, ya casi tenemos 20 años utilizando este dispositivo. El estudio inicial que llevó a su aprobación fue el estudio Everest, que randomizó 200 pacientes que tenían patología de insuficiencia mitral, predominantemente por patología degenerativa, en dos grupos. Y la mitad recibió el MitraClip y la otra mitad fue llevado a cirugía de reparación mitral. Y como ustedes ven aquí, la sobrevida de los pacientes fue igual, a una sobrevida muy buena de casi 80% a los 5 años, y casi las curvas son superimpuestas, de manera que la sobrevida del clip se demostró que era tan buena como la de la cirugía. Y no solo era la sobrevida, sino también la posibilidad de estar libre de eventos a los 5 años fue también bastante igual para los pacientes con CLIP comparados a la cirugía. De manera que los resultados de este procedimiento no solo son efectivos, sino que son duraderos, ya que el 90% de los pacientes a quienes se les pone un CLIP en forma exitosa no requieren más procedimientos en su vida. Aquí vemos la reducción de la insuficiencia mitral a los 5 años después de un clip. Y lo que quisiera llamarle la atención aquí a la barra a la derecha, en la cual se compara los grados de insuficiencia a nivel basal comparados con a los 5 años. Vemos cómo después del proceso, a los 5 años, la gran mayoría de los pacientes tiene una insuficiencia mitral, bien sea de grado 1 o grado 2, es decir, o leve o de leve a moderada. Siempre pues cabe a discutir qué tan adecuado es este beneficio a largo plazo para los pacientes. Porque les digo que esto ha llevado a muchas discusiones, porque hay bastantes operadores que piensan que disminuir una insuficiencia mitral a grado de leve a moderado no es necesariamente la mejor forma de tratar a este paciente a largo plazo, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que se piensa que va a tener una sobrevida de más de 10 años. La pregunta ¿es realmente efectivo un procedimiento que reduce la insuficiencia mitral, pero que la deja de leve a moderada en la mayoría de los casos cuando se piensa cuál es la sobrevida del paciente a largo plazo? De manera que esto está todavía pues en discusión. Yo personalmente creo que este procedimiento es muy bueno para aquellos pacientes en los cuales no tienen opción quirúrgica y en los cuales dejar una insuficiencia mitral de leve a moderada pues es adecuado. Son generalmente pacientes de más de 75 años de edad que se piensa que tienen una sobrevida de unos 5 a 10 años. Y en este tipo de pacientes, pues está bien dejar una insuficiencia de leve a moderada, pero un paciente más joven, yo personalmente creo que no es la terapia más adecuada y en esos casos, pues hay que pensar en otras modalidades.
Les dejo algunas palabras acerca de un nuevo dispositivo que funciona exactamente igual al MitraClip, pero es desarrollado por la Edwards. Se llama el Pascal, y este dispositivo, la única diferencia importante a resaltar es que no es solamente el clip, pero que tiene como una almohadilla que se ubica en el medio de los dos brazos del clip, y esta almohadilla disminuye teóricamente aún más el orificio de regurgitación, de manera que teóricamente pudiera disminuir la insuficiencia mitral aún a un grado mayor que comparado al clip. Aquí les voy a mostrar un paciente que hicimos con este dispositivo. Como que vemos, tiene una insuficiencia mitral severa de tipo funcional. Aquí vemos en la imagen de 3D cómo hay una insuficiencia que ocupa una gran área de la coaptación de la valva anterior y posterior. A este paciente le colocamos un primer dispositivo disminuyendo la insuficiencia mitral, pero tenemos todavía una fuga bastante significativa en la posición lateral. Colocamos un segundo dispositivo y vemos cómo ahí sí la insuficiencia baja a un grado leve, y como vemos en esta diapositiva. Claro, no es nunca se llega a cero, es prácticamente imposible eliminar la insuficiencia mitral con estos dispositivos, pero como les decía, este paciente de 76 años, este es un resultado muy aceptable, no solo al corto, sino a largo plazo. Estos dos dispositivos se compararon cabeza a cabeza, el MitraClip y el Pascal, y aquí les traigo las tasas de reducción de la insuficiencia mitral para los dos dispositivos, y cómo vemos a 6 meses que en el dispositivo de Pascal casi el 83% de los pacientes tenían un grado de disfunción de 0 a 1, y comparado a un 71% de pacientes con el MitraClip teniendo una insuficiencia de 0 a 1%, a 1 cruz a 6 meses. De manera que 83 en el Pascal, 71 en el MitraClip, confirmando que el Pascal pues tiene potencialmente una mayor posibilidad de disminuir la insuficiencia mitral comparada al MitraClip. Ahora, ¿cómo integramos todo este procedimiento en el manejo de los pacientes? Y ya tenemos las últimas guías del American College y el American Heart, que hace ya 4 años nos dejaron el algoritmo para el tratamiento de pacientes con insuficiencia mitral. Y ellos lo dividieron en dos grupos. Les voy a presentar el manejo de la insuficiencia primaria, que les recuerdo es aquellos pacientes con válvulas degeneradas o prolapso. Aquí vemos que si el paciente tiene una insuficiencia mitral severa, primaria, que tiene síntomas, es decir, que está sintomático y en el cual existe un riesgo quirúrgico elevado, este paciente es el paciente ideal para hacerle un MitraClip, de acuerdo a estas guías. Ahora, hablemos un poco de la insuficiencia mitral secundaria, o que es, como les recuerdo, aquella que ocurre por disfunción ventricular, dilatación tanto ventricular como auricular. Y esta grupo de pacientes fueron estudiados en un estudio seminal y muy importante llamado el estudio COAPT. El COAPT trial agarró 614 pacientes con disfunción ventricular izquierda e insuficiencia mitral severa y los dividió en dos grupos. Aquellos a quienes se les implantaba el MitraClip en adición a terapia médica optimizada, y se compararon con aquellos a quienes solo se les dio terapia médica. Y cuando vemos la mortalidad a 2 años, hay una disminución significativa de la mortalidad en favor del MitraClip, aquí en verde, que redujo la mortalidad absoluta de este grupo de pacientes desde 46 a un 30%. Les recuerdo mortalidad absoluta, es decir, una mejoría bastante significativa. Pero no solo era disminución de la mortalidad, sino también de la incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a los 2 años. Y aquí vemos cómo hay una disminución también significativa de esta incidencia en favor del MitraClip.
Con estos datos, las guías de manejo de estos pacientes con enfermedad funcional incorporaron este procedimiento de la siguiente manera. Si hay una insuficiencia secundaria, lo primero que hay que hacer es optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Porque ya como les mencionaba, muchos pacientes mejoran simplemente optimizando la terapia médica. Si este paciente, a pesar de la optimización, todavía tiene insuficiencia mitral severa, sobre todo si tiene una fracción de eyección deprimida y que persiste síntomas a pesar de terapia médica, ¿Y eso? ¿Para dónde consider- se fue? considerando que la fracción de eyección debe estar entre 20 a 50% y que el ventrículo no esté muy dilatado, es decir, que el diámetro del ventrículo de izquierdo en diástole debe ser de menos de 70 milímetros. Si todos estos criterios se cumplen, el paciente debe ser considerado para una terapia de borde a borde, con bien sea el Pascal o el MitraClip. Ahora, como les mencionaba, muchos de estos pacientes que se les hace el clip no se elimina la insuficiencia mitral. Y cuando se hace, ¿qué implicaciones tiene la insuficiencia mitral residual a largo plazo? Aquí vemos un trabajo muy interesante que entró al registro del TBT, que es un registro de Estados Unidos donde todos los pacientes que se les hace cualquier tipo de procedimiento estructural, valvular, se colectan los datos de todos estos pacientes y es cuando se estudia la mortalidad y la tasa de rehospitalización después de un MitraClip en cuanto a qué grado de insuficiencia mitral residual quedó. Ven ustedes aquí en la gráfica superior derecha que aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral residual de 3 puntos o 2 puntos tienen una mortalidad que es más alta que aquellos que tienen una insuficiencia mitral residual leve. También esto se observa en las tasas de rehospitalizaciones. Aquellos pacientes que tienen una insuficiencia residual moderada o de moderada severa tienen una rehospitalización mucho más alta que aquellos pacientes con insuficiencia mitral leve. De manera que si usted hace un clip y le queda una insuficiencia mitral significativa, usted debe esperar que este paciente desarrolle recaída de la insuficiencia cardíaca y que se le aumente la mortalidad. De manera que tenemos que buscar alternativas para esta reparación de borde a borde. Y en eso es donde viene a jugar un papel el reemplazo valvular mitral percutáneo. ¿Cuáles son las ventajas de usted colocar una válvula mitral nueva en el anillo de mitral? Bueno, la primera y más importante es que este procedimiento sería aplicable tanto a insuficiencia mitral primaria como secundaria, independientemente de cuál es la anatomía y patología. Es decir, se puede usar para insuficiencias funcionales, problemas degenerativos de las válvulas, problemas de dilatación auricular. Este procedimiento va bien con todos. También es más fácil colocar estas válvulas comparados a tener que hacer un borde a borde y que eliminan pues la insuficiencia mitral completamente. Una válvula bien colocada debe ser capaz de eliminar la insuficiencia mitral. Aquí les muestro pues todos estos sistemas de válvulas mitrales que se están desarrollando hoy en día. Las que ya han tenido aprobación son la válvula Tendyne de la Abbott y la Medtronic Intrepid y la válvula M3 de la Edwards. Estos son los tres sistemas que han tenido ya experiencia clínica en pacientes. Aquí les muestro un procedimiento que hicimos la semana pasada. Este es un reemplazo valvular mitral con el sistema de la Intrepid. Como se ve a nivel basal, una insuficiencia mitral severa con una área valvular que, o sea, se ve a simple vista que la válvula no cierra bien y al colocarle una nueva válvula, pues la insuficiencia mitral se eliminó completamente. Este procedimiento con la válvula Intrepid ya ha sido hecho en más de 300 pacientes. Nosotros personalmente en el Mayo Junior hemos hecho casi 25 ya. Y a diferencia del MitraClip, vemos como la sobrevida es muy buena a 12 años porque usted realmente elimina toda
la insuficiencia mitral a utilizar uno de estos dispositivos. Esto también ha sido estudiado con la válvula Tendyne, donde se ve que a la sobrevida a 2 años y la tasa de regurgitación mitral es prácticamente casi un 98% de eliminación completa de la válvula mitral, de la insuficiencia mitral, aún a 1 o 2 años de seguimiento. El sistema del Encircle está actualmente en estudio clínico, y del cual también estamos participando, así que no tengo todavía datos que mostrarles acerca de este dispositivo. A manera de resumen, espero haberlos hacerles entender que la enfermedad mitral valvular es compleja y en realidad es un grupo heterogéneo de enfermedades con múltiples etiologías. Entendiendo, es importante entender la etiología y los mecanismos de la enfermedad mitral, ya que este entendimiento es crucial para determinar cuáles son las terapias apropiadas para cada paciente. Es claro que estos procedimientos mitrales son mucho más complejos y que no estamos hablando de un TAVR para la válvula mitral, porque no va a haber una solución sencilla y única para todos los pacientes. Existen más de 70 dispositivos en desarrollo para atacar el problema multidimensional de la enfermedad mitral. No hay duda que la colaboración cercana entre intervencionistas, cirujanos y especialistas de imágenes es clave para el éxito de estos procedimientos, y no hay duda que el futuro de las terapias por catéter de la enfermedad mitral es bastante bueno. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Inglés, y de verdad que una charla magistral. Me contenta mucho que el doctor Igor inclusive dejó un mensaje por allí en el chat de la sesión por la simplicidad con la que nos explica la patología de la válvula mitral. Mientras esperamos si tenemos alguna pregunta, yo quería, en vista de esa última lámina y obviamente de la evolución de la, de la evidencia, en esa heterogeneidad de la patología mitral, ¿siempre habrá un espacio para el edge to edge o crees que eventualmente vamos a migrar por completo? Porque nosotros estamos entusiasmados, esperamos que próximamente tengamos edge to edge en Venezuela, pero así como pudiera llegar Edge to Edge, sentimos que va a haber como un brinco hacia el reemplazo. Sí, una pregunta muy importante, Bartolomé. El asunto es de que, como te decía, el porcentaje de pacientes a los cuales no se le puede hacer reemplazo valvular por el riesgo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es bastante alto. Aún con estas terapias de laceración y eh, de ablación del septum, yo diría que solo 1 de cada 4 pacientes que son propuestos para esta terapia realmente terminan siendo candidatos. Es decir, que casi el 75% de pacientes con enfermedad mitral no van a ser candidatos a reemplazo en el momento actual, ¿no? Quizás una de las áreas de más interés en la investigación de nuevos procedimientos y dispositivos es precisamente en cómo aumentar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, bien sea por procedimientos en el septo o en la válvula, o modificando la geometría de la bioprotesis para poder disminuir este riesgo. De manera que por el momento y quizás en el futuro inmediato y a largo plazo seguirá habiendo un rol para la terapia de borde a borde, porque en realidad son muy pocas o son menores las contraindicaciones anatómicas para el borde a borde comparado al reemplazo. Ignacio, Excelente. para aprovechar que, bueno, te informamos que hay más de 150 personas conectadas en este momento acá, oyendo tu charla, muchas gracias. Y bueno, 150, pero
hay grupos de esos 150 hay varios que están con una misma computadora, que se pueden ser muchos más, 170, 180. Entre ellos está el doctor Igor Palacios, que te está oyendo, y que lo invitamos al doctor Igor si quiere abrir la pantalla y anexarse a la discusión, a los comentarios. Está Carlos Caldera. Hola, Carlos, para que hagan las preguntas que quieran Bueno, a imagínate, Ignacio. yo hablando de patología mitral conmigo en la conferencia me siento así como que, como un Batman de mentira, ¿no? Porque realmente el Batman original aquí es el doctor Palacio, que ha sido pues quien comenzó todo eso y quien nos ha llevado a donde estamos en este momento, ¿no? Así que no me queda la menor duda de que hay que reconocer el trabajo de Igor en toda su carrera profesional. Ha sido pues pionero, fue pionero y desarrollador de muchas de estas técnicas que tenemos en nuestras manos hoy en día. Excelente, doctor. Hay una pregunta de la audiencia, el doctor Fernando Rodríguez de Oriente, que él quisiera saber cómo manejan en estos casos de reemplazo valvular mitral percutáneo, cómo manejan el tema de los antitrombóticos. Sí. Si es algo similar al TAVR o siempre, como sabemos, en la válvula mitral hay un mayor riesgo de trombosis clínica o subclínica, ¿no? Sí, correcto. Todos estos pacientes a quienes se les coloca prótesis mitral deben ser anticoagulados por 6 meses. Y idealmente también con antiplaquetarios como la aspirina a baja dosis. El hecho es de que, como mencionaba Bartolomé, hay riesgo de trombosis de las valvas, el cual parece ser más elevado que el riesgo que ocurre en prótesis aórtica. Quizás debido pues, a la menor baja, digamos, no sé la palabra en español, pero el shear stress de la válvula mitral es menor que el de la válvula aórtica, lo cual promueve la trombosis de las válvulas. De manera que anticoagulación, en la mayoría de los casos se utilizan los NOAC, los antitrombóticos modernos, pero si a pesar de un antitrombótico moderno el paciente desarrolla trombosis de las válvulas, el tratamiento es pasarlo a warfarina, porque la warfarina es más potente que los anticoagulantes alternativos para la eliminación de los trombos. Se piensa que una vez que la válvula sea endotelizada por el cuerpo endoteliza la válvula, ya ese riesgo de trombosis disminuye de manera que se pueden parar los anticoagulantes a los 6 meses. Muy bien, Ignacio, ¿cómo estás? Te habla Carlos Caldera. Me incorporé un poquito tarde porque estoy un poco lejos. Estoy conectándome en Nueva Delhi. Imagínate. Mira, te, Saludos, te Carlos. tras, saludo. Te transmito una pregunta del doctor Carlos Torrealba, que nos dice, ¿qué tan frecuente es el afterload mismatch syndrome en el tratamiento percutáneo de la válvula mitral? Me imagino que la pregunta es qué tan frecuente las válvulas son pequeñas para el paciente. El patient prosthesis mismatch, ¿es? Sí, creo que por ahí van los tiros Sí. de Carlos, del doctor Torrealba, sí. Bueno, mira, yo, a mi forma de ver, yo creo que el riesgo de que las válvulas sean muy pequeñas para el paciente es menor en la posición mitral que en la posición aórtica, porque, digamos, el anillo mitral, pues, es más grande que el aórtico y de manera que permite colocar prótesis de mayor tamaño comparado al anillo aórtico. De manera que ese mismatch de paciente a prótesis es menos frecuente en mitrales que en aórticos. Sí, y hay otra pregunta que te quiero transmitir del doctor Cristian Pérez, y yo creo que es importante la respuesta para que no quede duda en esto. Él dice, en caso de insuficiencia mitral primaria por CLEF, ¿tienen experiencia de éxito con tratamiento percutáneo? Y luego a lo que él responde, según lo que explicó, la primera opción sigue siendo quirúrgica en pacientes jóvenes. Yo voy a asumir que el doctor Pérez es cirujano.
Es cardiólogo pediatra. Ah, sí, ok. Bueno, Este, ustedes son innovadores en intervencionismo congénito del adulto, ¿no? no, Tienen, entiendo, ya entiendo la pregunta, viniendo de un pediatra, obviamente. Mira, tengo conocimiento de algunos intentos de hacer terapia de borde a borde en cleft de válvula mitral congénito, pero realmente no, la experiencia no ha sido muy exitosa. De manera que, como mencionas, en una población joven, pediátrica o inclusive hasta la cuarta, quinta década de la vida, la aproximación debe ser quirúrgica en manos de un cirujano que pueda reparar la válvula y no reemplazarla, ¿no? Si, lo cual, bueno, obviamente hay que tomar en consideración la experiencia del cirujano en ese sentido, porque si la idea sería reparar, no reemplazar. Ya en pacientes mayores que desarrollan alteraciones de las válvulas, más que todo por infección, endocarditis, obviamente estos pacientes no son candidatos de a terapia borde a borde y la alternativa percutánea es el reemplazo percutáneo por catéter, ¿no? Carlos, un gusto contar contigo como siempre. Me contenta verte y no sé qué estarás inventando por allá en ese lado del mundo. Doctor, una de las preguntas también, esta discusión de las válvulas mecánicas en posición aórtica que se desarrolló con el TAVI y particularmente en los mitrales, porque muchas veces se justificaba el poner una válvula mecánica porque el paciente había hecho episodios de fibrilación auricular. Ya sabemos que la fibrilación auricular puede o tratarse con un anticoagulante oral directo o con un Watchman en caso de que un dispositivo de orejuela en caso tal de que hubiera alto riesgo de sangrado. En el caso de la mitral, ¿cómo han visto la tendencia de los cirujanos, por lo menos en el centro y obviamente en Estados Unidos, que tienen mucha relación y hacen un registro muy interesante? ¿Cómo va el comportamiento de implante de prótesis mecánicas en mitral? Sí, mira, en líneas generales, cada vez se ponen menos válvulas mecánicas. Hola, Igor. Hola, joven, ¿cómo estamos? Muy Yo, que, bien. yo, que, yo quería tomar unos minuticos para decir unas cuantas cosas. Lo primero es que yo quiero que se den cuenta que ustedes han oído probablemente la mejor conferencia que se ha dado sobre el tratamiento de esta patología. Y me honra saber que viene de Ignacio, porque realmente es un muchacho que ha trabajado muy fuerte en esto. Él es muy modesto, pero él es el principal investigador del Mass General para todas estas técnicas de reemplazo valvular mitral, percutáneo, y ha sido de los pioneros con el uso del clip. Indudablemente que ha tomado un problema muy complejo, muy difícil de explicar por su misma naturaleza, que él dice que es una enfermedad multifactorial. Y efectivamente, el verdadero maestro es el que puede tomar una patología como esta y una forma tan compleja y ponerlo en forma tan sencilla y hacer que la gente sea un maestro. Perdiendo la comunicación. Bueno, Esperemos que se conecte. sí, bueno, Necesitan del teléfono del doctor Palacio o de Gabriel Damper. Le voy a escribir a Gabriel si puede exactamente eso. Bueno, Ignacio, compromiso te puso ni el doctor Palacio. imagínate, que me conmueve, ¿no? Me dejó conmovido, Igor. Lo que más me gustó es que me llamó muchacho todavía, así que yo con mucho amor y cariño me considero como, como Igor siendo mi segundo padre. Creo que mi primer padre debe estar en la conferencia, hoy también me debe estar escuchando, pero Igor para mí ha sido, bueno, muy importante en mi vida, ¿no? Mira, terminando la pregunta de la
válvulas mecánicas. La utilización de válvulas mecánicas a nivel mundial pues ha disminuido a través del tiempo a medida que se han desarrollado pues estas técnicas de terapias por catéteres para reemplazar cuando las válvulas biológicas se degeneran, ¿no? Am, Porque bueno, hasta antes de tener estas válvulas por catéter, el único tratamiento de una válvula mitral biológica que se degeneraba era volverlo a operar al paciente, ¿no? De manera que si usted encuentra una paciente de 40, 50 años, ese grupo de pacientes todavía se utilizan las válvulas mecánicas porque, como se sabe, pues duran prácticamente toda la vida, a pesar de de asumir los riesgos de anticoagulación con Coumadin, warfarina de por vida. Pero la mayoría de los pacientes de ya mayores de 50 años aquí en Estados Unidos se están colocando válvulas biológicas, con la esperanza de que se puedan seguir reemplazando por catéteres a medida que pasa el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Hay una pregunta también de la audiencia en relación a los pacientes con anatomía favorable, pero insuficiencia moderada, pacientes de estenosis mitral severa con Wilkin de 7 puntos y que obviamente ya tienen una edad donde el aparato valvular mitral, en este caso plantean 48 años, algunas veces inclusive un poco más, 60, 55. Si esos pacientes ustedes los consideran para hacerles una valvuloplastia mitral con balón o si ya este tema de la edad y la insuficiencia moderada, no hay algún parámetro particular. Esto un poco tropicalizando las guías que nosotros en América Latina, pues muchas veces estos pacientes no se pueden operar de un reemplazo quirúrgico mitral, ¿no? Y bueno, una pregunta muy importante. Mira, Igor, ¿me escuchas? ¿Estás conectado? Sí, sí, sí. Bueno, mira, tenemos la oportunidad de que sea el mismo, el inventor de la valvuloplastia mitral que nos responda esta pregunta. Mira, Igor, la pregunta es una paciente de 48 años con un Wilkins de 7, insuficiencia moderada, que si es candidata para valvuloplastia o no. Bueno, yo creo que fundamentalmente la valvuloplastia va ligada a la anatomía de la válvula mitral. Y si uno utiliza una combinación del índice de Wilkins y el índice de Padial, uno puede predecir qué paciente va a tener una buena respuesta a la valvuloplastia. Si esos valores son favorables para una valvuloplastia, indudablemente que la valvuloplastia sería la primera técnica a usar porque es mucho más sencilla y porque tiene resultados predecibles. Sin embargo, yo tuviera poco duda un paciente con un reemplazo valvular percutáneo, como lo que se han hecho en el Mitral Trial, utilizando válvulas Sapiens en la posición mitral con buenos resultados, sobre todo en los pacientes que tienen problemas del anillo, ah, no los del MAC, aunque con el MAC se está probando también ahora. Pero esos pacientes probablemente lo haríamos y efectivamente uno de los primeros casos que nosotros hicimos en el Mitral Trial fue un paciente que, como el que describió Ignacio, tuvimos que hacerle una ablación con alcohol para evitar el problema del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ese paciente se le reemplazó su válvula mitral y la lesión primaria que tenía el paciente era una enfermedad reumática, fundamentalmente con estenosis mucho más severa que el grado de insuficiencia. Sin embargo, este paciente evolucionó bien con un reemplazo mitral. Y yo creo que hay que individualizar cada caso, pero probablemente si la patología favorece el uso de la valvuloplastia, yo le daría la primera opción a esa técnica. Muchísimas gracias por esta respuesta, doctor. No sé, Carlos, ¿Sí? si hay otra pregunta, un comentario, o el doctor Eleodoro. No. Ok, está Carlos Caldera, que es experto. Yo lo único que podría comentar de lo que dijo Ignacio es que no se descuiden con la fibrilación auricular que puede dilatar el anillo y provocar esa atriopatía
y toda esa patología de la aurícula izquierda y provocar eh, estas insuficiencias mitrales funcionales, de manera que no dejar correr la, la fibrilación auricular, como él dijo, de forma permanente. Pero este es un tema de estructurales. Pero tienes razón, te voy a comentar, Eliodoro, que el reconocimiento de los trastornos tardíos valvulares que causan la fibrilación ha llevado a un repunte en todas las estrategias de tratar de mantener el ritmo sinusal, ¿no? Porque realmente la fibrilación crónica no es tan benigna como se pensaba, ¿no? Y restablecer o mantener el ritmo sinusal es primordial para evitar estos problemas de patología valvular tardía, ¿no? Sí, Ignacio, en la lámina que mostraste de las técnicas para el tratamiento de la patología mitral, vi que tenías en un cuadrito en la esquinita superior derecha el Dragonfly. Ah, sí. Y te hago esta pregunta porque, aunque parezca mentira, por temas regulatorios en Venezuela, es probable que el primer dispositivo que tengamos legalmente aquí para tratar la válvula mitral en reparación borde a borde sea este dispositivo. ¿Has tenido alguna experiencia con él? ¿Has podido revisar la data? ¿Qué nos puedes decir? Mira, te puedo decir dos cosas. Uno, que es un dispositivo muy parecido al Pascal. Déjame, si quieres te puedo, am, si puedo compartir de nuevo. No, no veo la opción de compartir, pero sí, búscalo. eh, el dispositivo es realmente muy parecido al Pascal. Contiene esa almohadilla que se ubica en el medio de los dos, de las dos paletas del dispositivo y permite teóricamente llenar ese espacio de insuficiencia, ¿no? Am, en Estados Unidos no está disponible, pero tuve la oportunidad de ir a China este año, hace unos meses, y lo vi y visité un hospital donde estaban haciendo un procedimiento con el Dragonfly y me quedé sorprendido que tenían un paciente con un prolapso de P2 y con un solo dispositivo lograron disminuir la insuficiencia leve, ¿no? Eh, no te puedo decir más allá de que desde el punto de vista técnico del sistema de entrega y todo eso, pero realmente a mi forma de ver es un dispositivo muy parecido al Pascal, lo cual lo puede hacer atractivo como un buen producto, ¿no? Yo me imagino que conociendo un poco cómo se maneja estos dispositivos en China, que ellos estarán pronto a sacarlo en el mundo, ¿no? Y si el precio es más favorable que el MitroClip o el Pascal, pues yo diría que se ve bastante atractivo, ¿no? Como opción, ¿no? Sí, sí. Yo no he El, visto muchos trabajos del Dragonfly en cuanto a publicaciones, ¿no? Y yo creo que la experiencia ha sido todavía leve, pero yo me imagino que en algún momento si van a entrar en mercados más amplios, pues tendrán que hacer estudios, tanto el mercado europeo como el norteamericano, ¿no? Una pregunta adicional. El doctor Igor Palacio, que todavía está conectado aquí con nosotros. Qué lujo que nos estamos dando que está el doctor Igor Palacio conectado con nosotros hoy. Muchas gracias. Me quería decir, hay una pregunta en el chat que veo de Alejandra Castillo que menciona cuando se hace un angiotac para la evaluación de la válvula mitral en pacientes a quienes se consideran candidatos para el reemplazo valvular percutáneo, la medida que permite predecir el riesgo de obstrucción es, hay que modelar una válvula del tamaño adecuado y medir el área utilizando métodos tridimensionales, medir el área alrededor
o el área del espacio que quedaría entre la prótesis aórtica y el septum. Eso se llama el tracto, el neotracto de salida del ventrículo izquierdo, neo-LVOT. Esa área es lo que permite predecir el riesgo de obstrucción y tiene que ser mayor de 200 milímetros cuadrados para poder ser el paciente considerado como aceptable. Hay trabajos publicados en esto que explican bien la técnica en varias revistas. Como tú mencionabas, Ignacio, en la selección, nosotros creo que en este momento a la única de las terapias que tenemos un acceso posible es al Mac, porque tenemos en Venezuela disponible tanto la Sapiens como MyVal, pero cada vez que hemos tratado de seleccionar un paciente para Mac, lo que nos hemos encontrado es que la calcificación, el grado de calcificación no es adecuado. Cuando los hemos sometido pues a la evaluación de las casas comerciales, prácticamente nos han rechazado como 7, 8 pacientes porque no cumple con los criterios adecuados de calcificación del anillo para seleccionarlo. Esto nos ha frenado en poder iniciar esta terapia a pesar de tener el dispositivo disponible, ¿no? Sí, mira, tú conoces, hay un score que se llama el Calcium Score de la válvula mitral. Eh, no sé si has tenido, Es el estudio de Mayra, de la doctora Guerrero, ¿no? correcto, el estudio de Sí, Mayra, sí. ella ha hecho un score que te permite más o menos predecir el grado de calcificación que hace falta para poder utilizar esta válvula, ¿no? Y si me das un segundo, yo creo que ya puedo compartir porque veo la opción de share screen. No sé si puedes ver esto aquí, Carlos. Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, mira, aquí tienes el grado de calcificación que sería necesario para poder hacer una válvula SEPIEN. Mira, en realidad es una calcificación significativa, extensa y circunferencial, casi circunferencial para poder tener acceso a esta terapia, ¿no? Es decir, que no sé si qué tanta de calcificación tendrían tus pacientes en comparación a esto, pero si quieres aquí tienes la referencia. Es un trabajo que publicó el grupo este es un grupo de la Mayo Clinic acerca de el calcium score. Sí, sí, sí. Pero son pocos los pacientes que cumplen, que uno que pueden cumplir el criterio de severidad de calcificación, ¿no? Mira, el paciente clásico que se presenta con este problema es un paciente femenino de más de 70 años y por alguna razón que no sé cuál, son realmente pacientes delgados. Son mujeres pequeñas, delgadas, de más de 75 años con una calcificación extensa del anillo, ¿no? Hay gente que piensa que parte de este problema tiene que ver con la administración de calcio y vitamina D para prevenir osteoporosis, ¿no? Se piensa que pudiera estar relacionado en alguna manera a los depósitos de calcio extra en tejidos que más allá de los huesos, ¿no? Yo todavía no sé de datos fehacientes en esto, pero por alguna razón la mayor parte de los pacientes son femeninas de alta edad y pequeñas, delgadas. Qué bien, que muy interesante esto, porque es una pregunta frecuente de los pacientes, ¿eh? Vaya, ¿de dónde vino este calcio que tengo depositado en mi válvula? Es una- Mira, yo te digo, aquí los endocrinólogos han parado el calcio y lo único que dan es vitamina D3, porque parece que la administración del calcio como tal, además de la vitamina, pues lleva esto, ¿no? Calcificación extra ósea. Bien. ¿Una otra pregunta de la audiencia? Creo que se respondieron todas las preguntas.
Bueno, entonces, Ignacio, muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Venezolana de Cardiología por esta brillante exposición que nada menos el doctor Igor Palacio la elogió como una presentación brillante. Muchísimas gracias al doctor Igor Palacios, presidente emérito y honorario de la Sociedad Igor Palacios, al doctor Gabriel Damper, secretario ejecutivo de la Sociedad Igor Palacios, por permitir que este curso llegue a los cardiólogos venezolanos, con un empeño de ellos, de la Sociedad Igor Palacios, para que pudiera materializarse. Ya se ha materializado, llevamos 5 clases y las que faltan de los miembros de la sociedad, por cierto, y algunos otros conectados, miembros de la Sociedad Igor Palacios, muy agradecidos a todos por este apoyo a la cardiología venezolana, a nuestro enlace, Carlos Caldera, a Bartolomé Finisola, José Miguel Torres con la Sociedad Igor Palacio, están haciendo un extraordinario trabajo para que estas clases, este curso, primer curso de cardiología intervencionista estructural, esté llegando a todos los cardiólogos venezolanos, que los estamos recibiendo con muchísimo entusiasmo y la verdad que es una contribución importante para la educación médica continua, de manera que los esperamos a todos en las siguientes clases. Faltan, el programa es extenso, pero tenemos la seguridad de que toda la información que se está dando aquí sirve para complementar la educación médica continua. Y aprovecho la oportunidad a todos de invitarlos dentro de 2 semanas al Congreso Nacional de Cardiología, el 54º Congreso Nacional de Cardiología, donde estaremos celebrando los 70 años de la Fundación Venezolana de Cardiología, acá en el Hotel Eurobuilding en Caracas, los días 4, 5 y 6 de julio. Ya el programa lo tienen en la página web de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Hay un bloque, hay un simposio de la Sociedad Igor Palacios de Estructural, donde estarán participando el doctor Igor Palacio, el doctor Ignacio Inglesis, el doctor José Francisco Condado y el doctor Roberto Cowedu como speakers. De manera que muchísimas gracias por acompañarnos, por todo este aporte y esperamos que sea toda esta información de gran utilidad para todos los cardiólogos venezolanos. Ignacio. Bueno, para mí ha sido un gran placer haber departido con ustedes esta noche y un gran honor participar en la serie de conferencias de mi maestro, mi querido tutor, maestro doctor Igor Palacio, y me encantó que te haya incorporado, Igor, y nos hayas dado esas perlas de sabiduría que han beneficiado a tantos operadores y pacientes en el mundo. Así que muchas gracias por la invitación. Les quedo a la orden para cualquier momento y espero a unirme de forma virtual al Congreso Nacional en 2 semanas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas Siempre un noches. gusto. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, Igor. Buenas Buenas noches, noches. Igor. Buenas Saludos. noches. Buenas noches. Gracias.